casi listos. Nos vamos ubicando. Muy bien. Ahí está. Listo. Muy bien. Bienvenidos nuevamente al curso de Historia del Perú. En la República siglo XX, ¿qué cosa veremos el día de hoy? A ver, veremos el primer gobierno de Manuel Prado y el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Ahora sí, ¿por qué esta denominación de primavera democrática? De repente pregunta, ¿no? En el aspecto político, se van a restablecer los gobiernos democráticos. Resulta que los dos gobiernos anteriores, el gobierno de Sánchez Cerro y el gobierno de Sánchez Cerro y el gobierno de Benavides, como les dije, eran gobiernos militares. Ya sabes tú que Sánchez Cerro no llegó al poder elegido. Bueno, algunos dirán profesor, pero Sánchez Cerro le dio golpe de Estado a Leguía, pero después Sánchez Cerro compite en elecciones con Víctor Raúl y le gana. Bueno, una elección polémica, ¿no? Pero aún así, Sánchez Cerro persiguió a sus opositores, no solo al APRA. Con el APRA terminó mal, ¿no? Una masacre en Trujillo. Pero además de los apristas, persiguió a los socialistas, persiguió a los leguistas, incluso Cerró San Marcos. Benavides simplemente fue una continuación porque lo asesinaron a Sánchez Cerro y Benavides fue designado por el Congreso. Y aquí viene algo bien curioso, ¿no? Cuando Benavides estaba gobernando, no sé si te recuerdas, yo te mencioné, el año 36 hubo una elección en la que había ganado un señor llamado Luis Antonio Guigüen. Elección que no reconocieron, ¿verdad? Al final citaron como argumento de que había ganado con votos apristas y le anularon la elección, ¿sí o no? Claro. Por otra parte, también ya en la primavera democrática podemos decir que hay tolerancias en los partidos perseguidos. O sea, a menos ellos no van a perseguir pues a los apristas socialistas como lo hicieron los militares, ¿no? Que si en estos gobiernos democráticos va a haber discrepancias con el APRA, no al punto de meterlos presos o mandar al ejército, ¿no? De hecho, aún va a continuar la discrepancia con el partido aprista. Sí, 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 pero ya eso lo vamos a ver poco a poco. Por otra parte, va a surgir el Fredena. ¿Qué cosa es Fredena? Significa Frente Democrático Nacional. Y su carácter era anti-oligárquico. A ver, a ver, a ver, a ver. Si usted dice anti-oligárquico, a ver, vamos a recordar. Aquí sí nos vamos a detener. ¿Ah? ¿Por qué? A ver, de nuevo. ¿De acuerdo a la República Aristocrática? En la República Aristocrática, obviamente, ¿quién gobernaba? ¿O quién estaba? La oligarquía, profe. Correcto, la oligarquía. Ya. Pero, ¿qué pasó en el oncenio? En el oncenio Leguía gobernó con la clase media y la oligarquía fue desplazada, ¿o no? Repito, la oligarquía va a ser desplazada. Ya, la otra. Eh, Cuando ya lo sacan del poder a Leguía, Sánchez Cerro contó con el respaldo de qué sector. Ahí está el detalle, pues. Sánchez Cerro contó con el respaldo de la oligarquía. Ahora entra la primavera democrática. ¿Y ellos qué son? Son antioligárquicos. ¿Te das cuenta que es una sucesión? Otra vez. En la República Aristocrática, la oligarquía. En el oncenio,
la clase media, chao oligarquía. Tercer militarismo, Sánchez Cerro, otra vez la oligarquía. Y ahora en esta etapa de la primavera democrática, ellos eran antioligárquicos, antioligarquía. Ahora, ¿por qué el Fredena? Significa Frente Democrático Nacional. En su preocupación de que no volviera el militarismo, los partidos llamados democráticos se van a unir, se unen. Y es así que en las elecciones, ya, en las elecciones, van a ser no un partido político en sí, sino una agrupación de partidos, un conglomerado de partidos. ¿Sabes quién llevó a cabo esto? Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. Ahora que analicemos su gobierno, te voy a contar un poquito más, ¿ya? Pero por lo pronto quiero que sepas que el Fredena, ¿ya? El Frente Democrático Nacional, fue formado para evitar que vuelva otro militar al poder. La idea era garantizar que un civil siga en el poder. Por ejemplo, ahí en esa fotografía vemos que Bustamante y Rivero fue candidato y ahí está emitiendo su voto, ¿no? Ahí está. Aspecto económico de la primavera democrática. Veamos. Van a crecer las exportaciones por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Repito, van a crecer las exportaciones por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que Perú históricamente es un país que vende materias primas, ¿sí o no? Entonces, para Perú va a significar vender más, lo que no necesariamente significa que Perú, su economía va a mejorar, ¿verdad? No, o sea, Perú va a empezar a exportar más, pero históricamente, ¿qué exporta Perú? ¿No es materias primas? Incluso va a haber acuerdos para no subir el precio de las materias primas. En serio. Perú y Estados Unidos van a llegar a un acuerdo. Entonces ahora la pregunta que tenemos sobre este asunto es la siguiente. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y Perú empezó a exportar más, ¿qué pasó a nivel interno? Se buscó también, de alguna manera, crear industria. Lo que pasa es que algunos gobernantes como Prado, Prado, por ejemplo, estudió ciencias, entonces Prado estaba interesado en que el Perú tenga cierta industria, ¿no? Pero este era un gran trabajo a seguir, no era tan sencillo tampoco, ¿no? Lo que sí va a ocurrir, y esto es importante señalarlo porque lo vamos a estudiar en el gobierno de Bustamante, es que va a aparecer la figura del control de precios. A ver, producto de la guerra, Perú empezó a vender más. ¿Está bien o no? Perú vendía más. Pero cuando acabó la guerra, las potencias quedaron económicamente muy debilitadas. Pero en serio, cuando comenzó la guerra, las potencias quedaron débiles y muy mal económicamente. Así que las potencias ya no compraban. Ahí está el detalle. Si Perú en la Segunda Guerra Mundial había vendido bastante, ahora al revés. ¿Por qué? Porque uno, ya no había guerra y dos, las potencias estaban mal económicamente. Entonces Perú empezó a sentir los efectos de ello. A nivel interno, como Perú vendía menos, ¿de acuerdo? Ahora Perú tenía cierta crisis. La moneda empezó a devaluarse, los precios empezaban a subir, poco a poco subían los precios. Entonces surge la figura de, cuando un gobierno, escúchame, cuando un gobierno tiene dificultades económicas, muchas veces se le ocurre qué cosa. A los gobernantes se le ocurre decir, bueno, vamos a subir los impuestos o vamos a subsidiar de repente algunos alimentos, pero a algunos se le ocurre a veces aplicar control de precios. No siempre es una buena medida. ¿Por qué? Porque si tú aplicas control de precios, a veces los comerciantes esconden los productos.
¿Qué implica control de precios? Implica que el Estado envía supervisores, inspectores a los mercados o a los supermercados, ¿no? Para asegurarse que los malos comerciantes no estén especulando, subiendo los precios a su antojo. Muchas veces el comerciante, ¿qué hace? Esconde el producto y al esconderlo hay escasez. Al haber escasez, ¿qué pasa con los precios? Quiere decir que a veces el control de precios tiene efectos más negativos que positivos. ¿Te das cuenta o no? Pero eso pasó en el gobierno de Bustamante, por ejemplo. En el aspecto internacional, una vez más, la Segunda Guerra Mundial comenzó cuando gobernaba el señor Benavides. Claro, porque comienza el año 39, ¿no? Entonces, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, Perú se declara neutral. Pero luego, ¿qué va a pasar? Después Perú va a apoyar a los aliados. Y una prueba de ese apoyo a los aliados, solo por citarte un ejemplo, porque ahora te lo voy a explicar con detalle, es cuando Japón ataca a Estados Unidos, ¿ya? Eso en la Segunda Guerra Mundial se llama el ataque a Pearl Harbor, ¿no? El ataque a Pearl Harbor. Entonces, cuando Japón ataca a Estados Unidos, ahí es cuando, por ejemplo, Perú le expresa su apoyo a Estados Unidos. Pero Estados Unidos le dice, bueno, si quieres apoyarme, podrías deportar japoneses. ¿Cómo? ¿En serio? Hubo países que en respaldo a Estados Unidos empezaron a deportar japoneses. Y acá en Perú había japoneses. Pero ya, ahora te voy a contar con más detalle, ¿ya? Entonces ya te hice la presentación más o menos de las características de la primavera democrática y ahora vamos a desarrollar cada gobierno. Vamos a comenzar con el gobierno de Manuel Prado. Ahí está. Comencemos. Primer gobierno de Manuel Prado. Aspecto político. Manuel Prado, antes de hablarte de él, eh, venía pues de los famosos Prado que había en el Perú. Tú sabes que Mariano Ignacio Prado, el padre del presidente Manuel Prado, claro, Mariano Ignacio Prado fue presidente en la etapa de la guerra con España el año 66, que concluye con el combate 2 de mayo, y Mariano Ignacio Prado también fue presidente del Perú en la guerra del Pacífico. Pero ahí sí, ¿te acuerdas que se fue a Europa a comprar armamento y ya no volvió? ¿Te acuerdas o no? Ya. Bueno, él era su padre, aunque no podemos culparlo a él por lo que hizo su papá, claro, pero estoy dando una referencia. Ahora, ¿sabías que Manuel Prado tuvo por hermano también a Leoncio Prado? Justamente su hermano peleó en la guerra, Leoncio Prado. Claro. Entonces, Manuel Prado era hijo de Mariano Ignacio Prado y hermano del famoso Leoncio Prado. Pero hay otro Prado famoso, ¿eh? De repente no me creas. Cuando tú alguna vez has pasado por la avenida Javier Prado, ¿te suena o no? La avenida Javier Prado. ¿Quién fue Javier Prado? ¿Por qué existe una avenida que se llama Avenida Javier Prado? Ah, existe la avenida Javier Prado porque Javier Prado fue un intelectual sanmarquino. Fue rector de San Marcos y profesor muy importante. Claro, Javier Prado fue un profesor importante en San Marcos y fue hasta rector. Así que los Prado en el Perú eran famosos, ¿sí o no? Pero ahora hablemos de él, pues de Manuel Prado. ¿Sabías tú que Manuel Prado estudió ciencias en San Marcos y ingeniería civil en la UNI? ¿Qué? Sí. Manuel Prado estudió en las dos universidades nacionales. Estudió en San Marcos ciencias y en la UNI ingeniería civil. Así que Manuel Prado, académicamente, digamos que estaba bien preparado, académicamente hablando. Con él comienza la primavera democrática, ¿de acuerdo? Con Manuel Prado comienza la primavera democrática. Perfecto. Podemos decir que hubo casi 10 años con paz y elecciones sin golpe de Estado.
Sí, puede ser, considerarse, ¿no?, que la primavera democrática fue una etapa en la que prácticamente no hubo, pues, golpes de Estado, ¿no? Cuentan que Manuel Prado buscó congraciarse o llevarse bien con los sindicatos. Ya los sindicatos existían desde la época de la República Aristocrática. Ya los sindicatos habían luchado por conseguir las 8 horas de trabajo, una ley de accidente de trabajo, mejorar el precio de las subsistencias. ¿Me entiendes o no? Entonces mi pregunta es, respecto a este asunto, los sindicatos o grupos de trabajadores, ¿no? Porque ese es un sindicato, pues los obreros se unen. Tenían afinidad por grupos políticos como el APRA y el Partido Socialista. Digamos que los partidos más importantes en el movimiento obrero eran los socialistas y el APRA. Entonces, ¿qué cosa va a hacer Prado? Prado va a permitir que estos grupos existan, no los va a perseguir, no los va a atacar. De alguna forma, Prado quería evitar esa confrontación que tuvo Sánchez Cerro, pues. Sánchez Cerro se peleó con el APRA y los socialistas, pero comentan que como la mayor parte de sindicatos estaba en manos de los socialistas, entonces lo que quiso Prado era tener cierto contrapeso a la acción del APRA, pues, porque no podemos decir que el APRA y Bustamante eran amigos, pero tampoco eran enemigos, simplemente Prado toleró su existencia, ¿entiendes? Prado toleró la existencia del APRA y el Partido Socialista. Es que estos eran gobiernos democráticos, pero no eran como los militares, ¿no?, que se enfrentaron a ellos, los persiguieron. Además, por ejemplo, ¿tú te acuerdas que Sánchez Cerro había aprobado una ley llamada Ley de Emergencia, Sánchez Cerro, y con esa ley de emergencia los persiguió, sí o no? Bueno, esa ley no estaba rigiendo, pues. No, pero quiero aclarar que todavía estaba vigente la Constitución del año 33. Por lo tanto, por ejemplo, cuando fue el año 39, elecciones en las que ganó Manuel Prado, no podía postular el APRA ni podía postular el Partido Socialista. ¿Por qué no podían postular? Porque la Constitución de Sánchez Cerro, ¿qué decía? La Constitución del año 33 decía que quedaban prohibidos los partidos internacionales y por lo tanto no podían postular. Por lo tanto, cuando postuló Manuel Prado, el APRA y el Partido Socialista no pudieron poner candidato. ¿Me entiendes o no? Por ahí de repente podían apoyar alguna candidatura, pero ellos no podían presentar candidato a elecciones. ¿Te das cuenta? Y aunque tuvo tolerancia hacia el APRA y el Partido Comunista, ¿no?, podemos decir que Víctor Raúl poco a poco volverá al escenario de lo que con Sánchez Cerro y Benavídez tenía que ser cauteloso, porque a menos Sánchez Cerro un tiempo lo mandó a la cárcel, ¿no? Claro, con Sánchez Cerro, Víctor Raúl un tiempo estuvo en la cárcel. Benavídez, digamos que fue más tolerante, pero ahora en el partido, en el gobierno de Prado, Víctor Raúl estaba tranquilo, ¿ah? Claro que tenía sus críticas, ¿no? Pero es distinto en un gobierno democrático que un gobierno militar. Pero el APRA siempre va a ser un partido que va para muchos de ellos va a ser oposición, ¿no? Hablemos del aspecto económico. Una de las cosas que le va a beneficiar al gobierno de Prado es que las exportaciones van a crecer por la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a repetir, las exportaciones van a crecer por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno se pregunta, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que más exportó el Perú? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más va a exportar? Algodón. ¿El algodón por qué, profesor? Bueno, el algodón normalmente ¿para qué se usa? No se usa para la ropa. Ya, pues en la guerra no necesitaban uniformes, ¿o no? Incluso para los uniformes de los soldados. Por lo tanto, el algodón empezó a exportarse en grandes cantidades. El caucho, el caucho para las llantas. Y ya para esta época ya había, ¿o no?, automóviles. Ya había carros de combate, ¿o no? También, si no lo ves.
Los mismos aviones de combate tienen para aterrizaje sus llantas, ¿sí o no? Entonces todo eso era necesario. Así que, o el cobre, ¿no? Una materia prima necesaria para diversos insumos. Entonces, Perú empezó a exportar más. Entonces, algunos dirán, profesor, pero la economía del Perú con eso mejoró bastante. Al menos se recuperó, pues. ¿Por qué se recuperó? Porque, de hecho, había cierta crisis. Pero la guerra va a durar del año 39 al año 45. O sea que si hubo cierta bonanza, solo fueron 6 años. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir. Si hubo cierta bonanza, solo fue 6 años, más no fue. Y esa bonanza, luego, una vez que se termine, Perú va a volver a... De nuevo tendrá crisis, pues sí o no. De nuevo va a haber crisis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como Prado Garteche o Manuel Prado había estudiado ciencias en San Marcos e era ingeniero civil, él consideraba que para que el Perú pueda desarrollarse, era necesario crear ciertas corporaciones de desarrollo. Y, por ejemplo, se va a crear la Corporación Peruana del Amazonas, que tiene que ver con el caucho. Claro, pues. A ver, ¿de qué valía que Perú saque tanto caucho, si no se desarrolla a esos sectores donde se extrae, ¿no? O sea, es el colmo que a veces de un lugar sacan un recurso, ese recurso lo venden al extranjero, todo, pero ese lugar de donde sacan el recurso es una zona que se ve muy modesta, ¿no? Una zona que se ve que no hay mucho desarrollo. Es ilógico e injusto. ¿Por qué, profesor? Porque si de un lugar sacan ese recurso, la población debería beneficiarse. A menos la ciudad debería tener mejores condiciones, hospitales, escuelas. Porque por algo el recurso sale de ahí. No, profe, pero el recurso de todos los peruanos. Está bien, pues. Pero al menos ese pueblo debe sentir agradecimiento. Yo les cuento que hace muchos años, te estoy hablando de muchos años atrás, ¿ah? La primera vez que yo fui a Zipán, por lo del señor de Zipán, pues, ¿me entiendes o no? Yo quería conocer el Huaca Rajada, lo del señor de Zipán, ¿no? Y llegué al pueblito de Zipán, y lo digo con mucho cariño y respeto, era un pueblo muy humilde, muy modesto. Pero yo digo, no, si ahí llega el turismo constantemente y los turistas invierten, ¿no? Pagan en hoteles, comida, agencias de viajes, todo. Esa zona de Zipán debería ser una zona un poquito más desarrollada, ¿no? Pero yo que te hablo de hace años atrás, ¿ah? Actualmente me dicen que ya lo han mejorado un poco, ¿no? Igual, pues, ¿no? Cuando Prado Garteche crea la Corporación Peruana del Amazonas, se entendía que el caucho que se extrajera, si bien es cierto se iba a vender a empresas extranjeras, debía buscarse que desarrolle esa zona. Ese era el punto. Pero también se va a crear la Corporación Peruana del Santa, ¿ya? La Corporación Peruana del Santa, que va a trabajar lo que es, pues, maquinarias eléctricas. Sin embargo, no sé si ustedes han escuchado hablar de Corpac. ¿Les suena Corpac? Corpac, Corporación Peruana de Aviación Comercial. Corpac. ¿Está bien? Entonces Perú también en este campo va a empezar cierto desarrollo. Hasta ahora existe Corpac. Hasta ahora existe Corpac. ¿Cuál es la idea? La idea es que también en este campo Perú pueda, pues, desarrollarse Perú, en la época de Velasco, te cuento, en la época de Velasco, tuvo Aeroperú. Claro, había Aeroperú. No, estoy hablando de una aerolínea comercial, pues, porque Perú de hecho tenía sus aviones, pero eran aviones de combate, aviones de guerra, ¿no? Aviones que el Estado usaba para diversos servicios, pero no era servicio comercial, pues. Para vuelos aéreos comerciales era otra cosa, ¿no? Por eso que luego en la época de Velasco se crea. O sea, Corpac básicamente tiene que ver con vuelos comerciales, pero, ¿me entiendes o no? Aviación comercial, pues, claro. Pero ya en la época de Velasco, te conté, se creó Aeroperú. Hubo una época en la que Perú tenía su propia aerolínea, ¿no?
En la actualidad, pues, era más que todo es privado, digamos. Otras obras, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, en el año 43, se va a incendiar y requería una urgente reconstrucción. La Biblioteca Nacional va a tener dos reconstrucciones importantes en la historia. La primera reconstrucción va a ser después de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Repito, la primera reconstrucción de la Biblioteca Nacional va a ser después de la Guerra del Pacífico. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué pasó el año 43? Lamentablemente hubo un incendio. Para la primera vez que lo reconstruyen fue Ricardo Palma, ¿no? Fue Ricardo Palma. Para el año 43 se llamó a Jorge Basadre. Tú me preguntas, ¿quién es? Amigo, Jorge Basadre es el más grande historiador de la República de este país. Si tú no me crees, te invito a que mires tu billete de 100 soles. ¿Y qué personaje está en tu billete de 100 soles? Obviamente Jorge Basadre, pues. Así, claro. Jorge Basadre se encuentra en tu billete de 100 soles. Y a ti te preguntan quién fue. Uno fue profesor en San Marcos, pero ¿profesor de qué? De historia. Él es historiador, ¿ya? Jorge Basadre. Ahora, reconstruir la Biblioteca Nacional era muy importante por la siguiente razón. Muchos jóvenes que estudian, sobre todo en la universidad, incluso escolares, en esa época en la que no era común que usted se compre tantos libros como hoy día, pues si usted quiere se compra los libros que desea. En esa época no era tan accesible tener bibliotecas, ¿me entiendes? Cuando a alguien le dejaban un trabajo de investigación, tiene que acudir a los libros, obligado, ¿sí o no? Claro que usted me dirá, profesor, pero en estos tiempos hay internet, PDF. Estos tiempos son distintos. Yo te hablo de la época en la que la gente tenía que ir sí o sí a la biblioteca por una tarea, por un trabajo. Usted tenía que ir a leer, estudiar. Usted podía quedarse 2, 3 horas o más tiempo en la biblioteca escribiendo. Ya con el paso del tiempo se moderniza, profe, ya sacaban copia. Bueno, con el paso del tiempo, ¿no? Me hace recordar cuando yo estaba. Claro, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que había profesores que nos dejaban algunas tareas y había profesores que incluso nos recomendaban los libros. Nos decían, en tal libro lo vas a encontrar, tal, tal. Franco, ya con eso era una gran ayuda, ¿no? Porque el profesor te dejaba la tarea y te decía dónde encontrarlo. Ahora la cosa era encontrar el libro. A veces en la biblioteca de la universidad, ese libro desaparecía. Uy, no. Y una de las cosas que más me pasó a mí, y creo que todo universitario lo ha vivido, era que a veces tú pedías un libro en la universidad y decías, a ver, deme tal libro. Listo, te daban el libro y justo los capítulos que tú necesitabas no estaban. ¿Qué? Abrías el libro y justo esos capítulos lo habían sacado. No, profe, Franco. Tú ibas y decías, señorita, disculpe, ¿me puede cambiar este libro? Mire, este libro justo, la parte que necesito está roto. ¿Me puede dar otro libro? Ya, ¿cómo no? Te lo cambiaba y te doy igual. ¿Qué? ¿Eso qué significaba? Que había malos muchachos. Pues, ¿cómo van a malograr un libro? Pues es inaceptable, profe, sí. Yo sentía una frustración terrible porque no podía hacer mi tarea. Y ahora, ¿dónde hay este libro? Buscar en otros lugares. Tenía que ir a buscar en otras universidades. Palabra. ¿Y dónde recorrías? En esa época que yo estudiaba, la Biblioteca Nacional estaba en la avenida Bancay. En la avenida Bancay. Ahora no, ahora está en la avenida Javier Prado, ¿sí o no? Claro, ese es San Borja, si no me equivoco, entre Javier Prado y Aviación, ¿no? Por ahí, claro, entre Javier Prado y Aviación está la Biblioteca Nacional. Te vas con el Metropolitano, ¿ya? Ahí está. Mi pregunta sería, ¿alguna vez has visitado la Biblioteca Nacional? No, es cierto que hay biblioteca municipal, ¿no? Hay bibliotecas municipales, pero también existe la Biblioteca Nacional. Ya tal vez algún día conozcas, puede ser.
Pero ahora te voy a hablar de un censo muy importante, el censo de 1940. Profesor, ¿ese censo por qué puede ser importante? Es que era más o menos casi la mitad de un siglo ya. La ciudad crecía, las necesidades también. Mucha gente que vivía en el campo ya empezaba a mudarse a la capital. Poco a poco la gente del campo, la zona rural, prefería ir mudándose. Decían, no, la ciudad mejor. Acá en el campo voy a ser campesino toda mi vida y gano poco, pero si me voy a la ciudad, por ahí me puedo comprar un terrenito, una casita, ¿ah? Puedo hacer que mis hijos estudien en la universidad. Entonces, había gente que ya se proyectaban hacia el futuro, ¿no? Pero el censo nos daría información. Primero, mira, para 1940 en el Perú había 6.207.967 personas. 6.207.967 personas, ¿ya? Ahora, de esos 6.207.967 personas, el 35% era población urbana. Cuando digo población urbana me refiero a los que viven en la ciudad, ¿sí o no? Y el 65% rural. Entonces, amigos, antes había más gente que vivía en el campo que en la ciudad. ¿Acaso es actualmente así? No, ¿sí o no? Solamente Lima, solamente Lima supera ya los 10 millones de habitantes. Solo Lima, ¿sí o no? Entonces, esa cifra que tú estás viendo ahí actualmente no es nada, profe. Porque yo sé que Lima, en la actualidad, pues, como la capital, tiene prácticamente 10 millones de habitantes. Entonces, si hoy día yo preguntara cómo es la situación, me daría cuenta que la cifra se ha invertido. Ahora hay más población urbana que rural. ¿Y eso por qué no está bien? Porque si todos se concentran en Lima, si todos quieren trabajar en Lima, actividades como la agricultura, la ganadería y otras actividades, de hecho, se van a ver afectadas. Absolutamente nadie tiene el derecho a criticar el deseo personal de alguien de querer mudarse, querer progresar, ¿no? Esa es una decisión muy personal, muy respetable. ¿Por qué? Porque la gente pues quiere muchas veces el progreso de su familia, ¿no? Desean que una mejor vivienda. Ahora mira, punto. El 24% era población en la costa. Mira, el 63% de la sierra y un 13% de la selva. Dime, ¿eso es así actualmente? No, no. En esa época el 63% era de la sierra, entonces había más actividad vinculada pues a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Pero si eso se va a invertir, va a disminuir definitivamente. Lima, en esa época, mira, el año 40, Lima tenía 540.100 habitantes. 540.000, no llegaba ni un millón, medio millón y poco más. Hoy, 2022, Lima prácticamente es 10 millones, tal vez más o tal vez menos, por ahí. El Callao era la segunda ciudad más poblada, después de Lima. El Callao tenía 72.000, ¿eh? 72.000. Mientras que Arequipa, 71.768 habitantes. ¿Qué te parece? Así que este censo nos dejaba mucha información. Pero ahora yo te voy a leer algunas cositas sobre este censo. Yo también tengo acá un libro que me ayuda. Dice así, ve. Escucha, solo uno entre 44 peruanos había recibido instrucción secundaria al año 40. En 1940 la estadística dice que solo uno entre 44 peruanos había recibido instrucción secundaria. Otra,
Solo uno entre 202 llegaba a la universidad. ¿Qué te parece? Solo uno entre 202 llegaba a la universidad. Solo uno entre 336 recibe entrenamiento comercial o técnico. Y este dato sí es muy triste, ¿eh? De verdad. Mira lo que dice este dato. Apenas el 11% de la población sobrepasa el quinto año de enseñanza primaria. Que sí, apenas el 11% de la población sobrepasa el quinto año de enseñanza primaria. Y aquí algo más terrible, ¿eh? La proporción de analfabetos es del 57%. ¿Qué, profesor? Así es como lo escuchas. El 57% era analfabetos. No puede ser. Por lo tanto, un censo nos deja a nosotros información valiosa. ¿Qué más aprendes en un censo? ¿Cuánta población joven, masculina, femenina? ¿Sí o no? ¿Cuántos jóvenes están por acabar la secundaria? ¿Y cómo está el mercado laboral? Todo eso yo puedo analizar en un censo. Pero el censo del año 40 ya me dejaba una información valiosa, ¿no? Supongo que en su curso de geografía, de repente cuando hacen geografía humana, analizan un poquito más esto, ¿verdad? Claro que sí. Sigamos. Hablemos ahora de la guerra con Ecuador del año 41. Resulta que el año 41, tropas peruanas al mando de Ureta tuvieron que defender territorio peruano porque las tropas ecuatorianas ingresaron al Perú, ingresaron a la zona de Aguas Verdes, sí, el puesto peruano Aguas Verdes, y el reclamo de Ecuador, bueno, de hace mucho tiempo era que Perú le entregue Tumbes, Jaén y Maynas. Palabra, palabra. Pedían Tumbes, Jaén y Maynas. De ninguna manera, profe, ¿cómo va a ser? Efectivamente, ¿no? Eh, el presidente Prado le encargó al señor Eloy Ureta, ¿ya? Eloy Ureta tenía la gran responsabilidad de defender la soberanía nacional. Pero para ese momento, ¿cuál era la situación del ejército peruano? Mira, ¿ves esa fotografía? Esa fotografía que te muestra. No son cualquier soldado, son paracaidistas. Era la división aerotransportada. Son paracaidistas. Profe, si usted dice paracaidistas, es evidente que Perú tiene una buena fuerza aérea, pues. Su fuerza aérea del Perú estaba en buen nivel, ¿ah? En la batalla de Salumía se produce una victoria peruana. Lo curioso es que esto fue motivo de admiración, a tal punto que se dice que las potencias, no solo Estados Unidos, también las potencias europeas, le llamó la atención que en una guerra de dos países sudamericanos, ¿no? Ya uno de ellos usara pues fuerza aérea con paracaidistas. Un personaje que va a ser recordado para la historia nacional es José Abelardo Quiñones. Seguramente lo recuerdas porque él aparece en el billete 10 soles. Claro, actualmente hay un nuevo billete, ¿no? La que aparece la señora Chabuca Granda, ¿no? Pero no, no, no. Todavía está circulando el billete 10 soles con Quiñones, ¿sí o no? Claro. José Abelardo Quiñones, ya siendo estudiante o en su etapa de estudiante, ya había destacado ya. Pero en la guerra cuentan que en plena batalla de Salomía, su avión de combate fue impactado, ¿no? O sea, su avión fue impactado. Entonces, lo más seguro es que su avión se iba a estrellar, profe, claro. Él podía, con todo derecho, saltar con su paracaídas y salvar su vida, ¿no? Podía hacerlo. Pero no, no lo hizo, profe. Él dirigió su avión, él dirige su avión a una base ecuatoriana, ¿sí? Sí. Se dirige a una base ecuatoriana y se lanzó contra esa base ecuatoriana.
Hoy, la Fuerza Aérea del Perú reconoce a Quiñones como su máximo héroe. Quiñones es recordado como el máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú, pero obviamente él fue protagonista en esta batalla de Salomía. Otro personaje que seguramente usted escuchó hablar es de el capitán Alipio Ponce Vázquez, ¿no? Ahí está, ¿eh? Le llamaron el titán de Carcabón. Cuentan que él y las tropas que estaban a su cargo hicieron algunas incursiones en territorio ecuatoriano, ¿no? Y en esas incursiones que significaron contribuir a la victoria peruana, en una de ellas pues va a fallecer, ¿no? Él fallece. Él pertenecía a la policía, claro, él es de la policía. Claro, él era guardia civil. Siendo policía, él también fue a la guerra. Claro, o sea, no era propiamente militar, ¿no? O sea, él no era ejército, tampoco era fuerza aérea ni marina de guerra. Pero obviamente como policía también había sido entrenado y en este momento de la guerra, él y muchos policías pelearon por el Perú, por supuesto. La Policía Nacional también lo recuerda a él como uno de sus héroes importantes, ya porque cuentan que Alipio Ponce también tuvo una destacada participación, por supuesto. Muy bien, muy bien. Sin embargo, la guerra va a concluir cuando las tropas peruanas, luego de ganar en Sarumía, las tropas peruanas ingresan a territorio ecuatoriano, no, sí se ingresaron a la zona de Puerto Bolívar y provincia del Oro. Las tropas peruanas ingresan a territorio ecuatoriano, a la zona de Puerto Bolívar y la provincia del Oro. Cuando Ecuador nota eso, como es lógico, está en su derecho Ecuador de querer buscar una salida a esto, una salida diplomática, un tratado de paz, ¿no? Lo que Ecuador, como es lógico, quería evitar era que Perú le quite territorio, ¿no? Evidentemente. Pero el Perú aceptó la intervención de los llamados países garantes. Países garantes, claro. ¿Qué países van a intervenir? Por ejemplo, va a intervenir Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Repito, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile van a intervenir como países garantes para que ambos países puedan llegar a un acuerdo diplomático, ¿no? Y eso es el protocolo de Río de Janeiro, ¿ya? En Brasil, representantes de Perú y Ecuador, con la participación de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, firmaron el acuerdo de paz definitivo, ¿no? Para ese momento, claro. Algo que sí les cuento como anécdota es que cuando Perú estaba peleando con Ecuador, justo estaba la guerra mundial, pues. O sea, mientras el mundo estaba en guerra, o sea, Estados Unidos contra la Alemania nazi y contra Japón, Perú estaba peleando con Ecuador. Por eso se dice que los países americanos le hicieron un llamado a Perú y Ecuador para que en este momento crucial de la historia del mundo, en vez de estar peleando entre países americanos, todos se unieran y apoyaran, pues, para que las fuerzas alemanas y japonesas sean derrotadas. ¿Me entiendes? Se dice que Estados Unidos hizo un llamado al Perú y Ecuador para que paren esta guerra de una vez, ¿no? Que se consideraba, pues, que no debía darse simplemente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero un detalle curioso es que cuando ocurría esto, ya, justo Japón había atacado Pearl Harbor. Claro, mira, esto fue en enero, ¿sí o no? El protocolo de Río de Janeiro fue en enero. Pero en diciembre del 41, Japón ataca Pearl Harbor.
Es ahí cuando el presidente Roosevelt de Estados Unidos, ¿sí o no? El presidente Roosevelt ordena que intervenga Estados Unidos y Estados Unidos entra en la guerra. ¿Qué te parece? Bueno, y yo les comenté algo, ¿no? ¿Qué hizo el presidente Prado? Hoy el presidente Prado colaboró con Estados Unidos cuando los norteamericanos le piden que deporten japoneses, ¿no? Y acá en Perú deportaron japoneses, ¿ah? Claro, pero lo doloroso era que algunos japoneses tenían ya esposa e hijos aquí. Entonces, si bien es cierto, algunos llegaron de Japón, pero se casaron con mujer peruana. O en todo caso eran japoneses nacidos acá. Tal vez sus padres eran migrantes, ¿no? Pero ellos eran nacidos acá. Se habían criado acá, habían estudiado, ya, hasta ya tenían familia ya. Tenían negocios, pagaban impuestos. Pero el gobierno de Prado dijo, no, se van. ¿Qué cosa? Pero en el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil no deportó ningún japonés. Mira, este es un caso paradójico. Perú, Perú cuando ya la guerra estaba por concluir, ya, no miento, hablo en serio. Cuando la guerra ya estaba por concluir, Perú también se une a los países que declaran la guerra. Es que ya se iba a formar las Naciones Unidas, pues, ya. Estaba a punto de fundarse la ONU, las Naciones Unidas. Se decía que todos los países que hayan colaborado en derrotar a la Alemania nazi y Japón podrían ser, pues, miembros fundadores, ¿no? Así que Perú también se une. Y Perú, aunque hizo una declaratoria de guerra, quiero aclarar para evitar confusiones, malentendidos, Perú no mandó tropas. No. Podemos decir que fue una declaración de guerra así nominal nomás, profe. Un apoyo moral nomás, profe, porque el Perú no mandó tropas, profe. Claro, no tengo por qué mentir. Pero vuelvo a repetir las circunstancias que ya estaba a punto de formarse las Naciones Unidas, ¿no? Ya para el año 45 ya pues era evidente que Alemania ya había perdido, ¿no? Ya a Alemania lo estaban atacando por los dos frentes, ¿sí o no? En el frente occidental avanzaba Estados Unidos. Estados Unidos se había llevado a cabo la operación Overlord, el día D, para liberar Francia y entrar a la parte occidental de Alemania. Y por el frente oriental venían los rusos, la Unión Soviética, ¿sí o no? En la batalla de Stalingrado. Prácticamente Alemania ya había perdido, ¿sí o no? Cuando entró Bustamante Rivero, otra vez, ¿te acuerdas que te comenté el Fredena? El Frente Democrático Nacional. Bustamante llamó a diversos grupos a unirse. Claro, el candidato era él era el candidato a elecciones, pero él dijo, si nos unimos todos los grupos democráticos en un solo frente, aseguraremos la victoria y evitaremos que vuelan militares al poder. Ah, ¿por qué? Porque el otro candidato era Eloy Ureta, aquel que había ganado la guerra del 41. Aquel general que dirige las tropas peruanas en la guerra del 41, Eloy Ureta, también era candidato. Y había gente que lo quería, había gente que quería votar por él porque decía, pues él ha ganado la guerra, ¿no? Es un héroe, lo veían como un héroe, ¿no? Claro. Pero al final, eh, Bustamante va a recibir un fuerte apoyo del APRA. Como el APRA no podía tener candidato propio, el APRA se une al Fredena. Entonces, va a ser aliado, ¿sí o no? Ellos no postulan como APRA, se unen al Fredena. Entonces, los apristas entran al Congreso como Fredena y van a tener mayoría parlamentaria. Y desde ahí van a empezar a tener ciertas rencillas con Bustamante. Es más, los apristas a veces atrevían a decir que si Bustamante había ganado, era gracias a ellos. ¿En serio? Los apristas empezaron a decir que ellos eran un grupo grande y que en realidad los votos de ellos eran los que le dio el triunfo a Bustamante. Eh, Bustamante va a permitir que los partidos perseguidos por la ley de emergencia también sean restituidos, ¿no?
Al igual que Prado, no los va a perseguir. Es más, Bustamante va a permitir que el APRA, ¿no? Por ejemplo, tenga presencia en el Congreso. Aunque otra vez aclaro, ellos no entraron como APRA, entraron como Fredena. Pero profesor, el hecho de que se unan a otro grupo no cambia a la persona, tiene razón. Todo el mundo sabía que Víctor Raúl era prista, que ahora era el líder o parte del Fredena es otra cosa, pero no dejaba de ser el APRA. Sin embargo, las discrepancias entre Bustamante y el APRA poco a poco van a salir a la luz. El APRA quería tener más protagonismo, poco a poco quería tener más protagonismo. Y a Bustamante no le gustaba nada eso. O sea, Bustamante sentía que el APRA quería imponerse. Y seamos sinceros, Bustamante no se dejaba. No, no, no. Bustamante en una ocasión les aclaró a los apristas, les aclaró. ¿Sabe lo que le dijo? Yo gobierno, no, o no gobierno para un partido, yo gobierno para todos los peruanos. Muy bien, ahora veremos que en cierta ocasión un grupo de marineros se subleva en el Callao. Cuando son arrestados y detenidos, se descubre que el APRA había participado. ¿Qué? Cuando estos marineros son derrotados y arrestados, y obviamente sometidos a interrogatorios, ellos contaron que el APRA había participado en esta sublevación. Así que Bustamante, muy incómodo, declara al APRA fuera de ley y los apristas empezarán a ser arrestados también. Claro. Bustamante Rivero, en el aspecto económico, va a crear la empresa petrolera fiscal. Una empresa petrolera, ¿no? Claro que sí. Que actualmente es Petroperú, ¿no? Actualmente es Petroperú, pero en aquel entonces se llamaba Empresa Petrolera Fiscal. Lo que Bustamante no va a poder es controlar el incremento de precios. Eso en parte era efecto de la Segunda Guerra Mundial, porque, como yo les comenté hace un momento, durante la guerra Perú exportó más, pero cuando acabó la guerra, las potencias estaban debilitadas, mal económicamente, ya no nos compraban. Por lo tanto, Perú va a sentir, económicamente le va a afectar. Y de remate, Bustamante aplica control de precios, y ese control de precios, en vez de ayudar, empeoró las cosas, ¿ah? Sí, porque la gente empezaba a esconder los productos, pues. Ahí está el detalle. En el aspecto social podemos destacar la llamada ley de anaconaje. Mucho campesino, mucho agricultor están en condición de servidumbre. La verdad es sorprendente. Perú estaba a mediados del siglo XX y todavía había peruanos en condición de servidumbre y anaconas. No les pagaban. ¿Por qué hizo usted servidumbre? Porque no les pagaban, pues. No les pagaban. ¿Qué decían algunos hacendados? Le doy casa, comida y trabajo. ¿Qué? Y también decían, deben agradecer, ¿ah? Le doy casa, comida y trabajo. Pero un momentito. Ellos no pueden ser sirvientes. Deberías remunerarles, deberías pagarles un sueldo. Entonces, Bustamante y Rivero aprobó esa ley, pues. Bustamante y Rivero dijo, señores, ley de llanaconaje. A partir de la fecha, todo campesino debe cobrar, se les debe pagar. Algunos hacendados dijeron, ah, no tengo plata, entonces que se vayan, pues ya que se vayan. No quieren que se vayan. ¿Cómo va a ser eso? ¿A dónde van a ir si no tenían tierras? Lo más injusto, pero injusto, era que miles de peruanos eran sirvientes y no tenían tierras. Y la pregunta era, ¿y por qué tan pocas personas concentraban la mayor parte de tierras? ¿Qué podrían decir? ¿Que se han comprado o que lo han heredado? Mm, Se crea la Corporación Nacional de Vivienda con la famosa unidad vecinal número 3. Esa unidad vecinal número 3, ¿sabes por dónde está? Está por San Marcos, entre Colonial y Universitaria, y también por San Marcos tú ves la unidad vecinal número 3. Pero una ley muy importante va a ser la ley de las 200 millas. Atención con esto, ¿ah?
La famosa ley de las 200 millas. Una ley que dice, ojo, claro, claro, la ley de las 200 millas decía que el Perú tenía derecho soberano. ¿Ves el dibujo? Y entonces Perú va a reclamar su derecho a 200 millas. ¿Ves que es paralelo al perfil del territorio peruano, a la costa peruana, no? Es paralelo, ¿no? Sin embargo, esta zona paralela gozaba de una gran riqueza marina. Venían potencias extranjeras a llevarse los recursos marinos. Con esta ley, el presidente Bustamante buscó proteger los recursos hidrobiológicos del Perú y obviamente permitir que si alguna empresa extranjera quiere explotar esos recursos, también tiene que pagar sus impuestos, ¿no? No era suficiente con decir el mar es de todos, el mar es libre, ¿no? Es fácil decir eso, pero Perú tenía derecho a hacer respetar su soberanía marítima. Por otro lado, tenemos el golpe de Estado de Manuel Odría. Justo el APRA y Bustamante se habían peleado, ¿sí o no? Por ahí el APRA estaba tramando sacarlo del poder a Bustamante. Como todavía tenían cierta presencia en el Congreso, algunos hablaban que hasta el APRA estaba preparando algo así como una vacancia, ¿no? Algo para sacarlo a Bustamante. Y incluso los apristas salían a las calles a protestar. Estaban protestando todo. Así que antes que pase eso, los militares, esta vez Odría, Manuel Odría va a llevar a cabo la revolución restauradora, porque va a restaurar en el poder a la oligarquía agroexportadora. Otra vez, la oligarquía se valió de los militares para volver al poder. La oligarquía agroexportadora. Muy bien. La otra semana vamos a estudiar el Ochenio de Odría. Va a ser un tema bien bonito. De verdad tienen que estar presentes. ¿Ah? El Ochenio de Odría y también veremos acerca de la convivencia. Así que no se la pierdan. Pero ahora ha llegado el momento de dar nuestra práctica diaria. Dejo de compartir. Ya dejo de compartir. A ver, a ver, a ver. A partir de este momento, invitar a los presentes. A ver, amigos. Por favor, pueden buscar su examen y darlo ya. Aquí estamos viendo ya, sí, sí, acá estoy viendo el examen. Listo, ya el examen está habilitado para que puedan dar los jóvenes, vean su examen. Lo pueden dar, por favor. Ya está, ya. Listo, listo. Vamos, vamos. Es hora de dar el examen diario, por favor, jóvenes. A dar su examen diario, todos, por favor. Vamos, jóvenes, a dar su examen. Los esperamos.
Muy bien, aún quedan 4 minutos para aquellos que faltan dar su examen, todavía pueden hacerlo, los estamos esperando. Le quedan 4 minutos, jóvenes, todavía pueden dar su examen. Muy bien. Felicitarlos, mis queridos amigos, por haber dado muy bien su examen. Es excelente que siempre practiquen y sobre todo que han estado atentos a la clase. Eso es muy importante. Ahora continuaremos con el momento de practicar. Veamos, momento de practicar. Listo, ahí está. Vamos, vamos. Ya sabes, manda tu respuesta, por favor, manda tus respuestas. Pregunta 1. Seleccione presidentes de la Primavera Democrática. A ver, presidentes de la Primavera Democrática. Escoge, por favor, escoge. Dime tu respuesta. Bien. 1. Manuel Prado. ¿Sí o no? Claro, Manuel Prado. Óscar R. Benavides, no, él es tercer militarismo. José Luis Bustamante, sí. Manuel Rodríguez, no. Manuel Rodríguez tiene su propia etapa, Pelochenio.
No. 1 y 3. La C campeón. 1 y 3. La C campeón. Pregunta 2. Vamos, pregunta 2. A leer, a leer. Vamos a leer. A leer, pregunta 2. El periodo de Manuel Prado coincide con la Segunda Guerra Mundial, la cual tuvo como la primera gran repercusión en la economía nacional. Creció el volumen de las exportaciones, pero se mantuvieron estabilizados los precios de nuestras materias primas debido a un arreglo que hizo el gobierno peruano con el norteamericano, por lo cual el incremento de las exportaciones, que mejoró en un 60%, solo significó una recuperación con respecto a los ingresos de 1928. Fernando Silva Santisteban, Historia del Perú. Del texto anterior se puede afirmar. A ver qué se puede afirmar. Mm. De acuerdo a la lectura, yo puedo notar que aunque hubo ciertas mejoras, solo le permitió recuperar la economía, ¿no? Entonces, la respuesta más indicada sería la B, ¿no te parece? El incremento de exportaciones permitió la recuperación de la economía peruana. La 2, la B de bueno. Vamos, vamos. Pregunta 3. A ver, vamos a la 3. Seleccione hechos relacionados con la primavera democrática. A ver, por favor, vamos, vamos, inténtalo. Uno. Inicio la carretera panamericana. Ese es el gobierno de Benavides. No corresponde. 2. Promoción de la industria nacional. Sí, eso sí. Yo creo que la 2 queda, profe, claro. Se recogió Biblioteca Nacional, claro, con Jorge Basadre. 2 y 3 ya está, ya. Sí, queda, queda. Hospital empleado, no. El hospital empleado es con Odría. Nada que ver. 5. Se crea la Corporación Nacional de Vivienda, por supuesto. Entonces sería 235, ¿no? 235. La B de bueno. La B de bueno. Ahora 4. Es una obra o hecho del primer gobierno de Manuel Prado. 4. Es una obra o hecho del primer gobierno de Manuel Prado. Vamos. ¿Qué dices? Escoge una. Vamos, vamos. Es una obra o hecho del primer gobierno de Manuel Prado. ¿Qué dices? La respuesta es la D, ¿sí o no? El Perú apoyando salió en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Te comenté que incluso Perú deportó japoneses. Y ya cuando la guerra estaba concluyendo, Perú declara la guerra. Pero claro, fue más que todo nominal, ¿no? No es que Perú mandó tropas, pero bueno. La respuesta es la D. La D. 5. Sobre el censo de 1940 indica las proporciones correctas. A ver qué dices tú. A ver, la 5, vamos, la 5. Resuelve la 5, por favor, resuelve la 5. A ver, 1. La población alcanzó un total de 6.207.967 personas, ¿verdad? 65% era rural, ¿verdad? 45% de la población estaba en la costa, falso. Lima tenía 540.100 habitantes, cierto.
Cusco es la segunda ciudad, no, el Callao, falso, falso. Sería 1, 2, 4. 1, 2, 4. ¿Está bien? Ya está. La B. 6. Sobre el gobierno de Manuel Prado indique las proposiciones correctas. Sobre el gobierno de Manuel Prado indique las proposiciones correctas. A ver, ¿qué dices? ¿Crear la Corporación de Desarrollo? Sí. Sí. Biblioteca Nacional también. 1, 2, ¿ah? 1, 2. El CAEN no. CAEN es Centro de Estudios Militares. Eso es en la época de Odría. 4. Se establece la libre pena de oro. Ese es con Nicolás Piérola. 1 y 2 nomás, ¿ah? 1 y 2. Claro, pues 1 y 2. Vamos a las 7, vamos a las 7. A ver, tú puedes, las 7. Resuelve. Sobre la guerra con Ecuador del año 41, señales son verdadero o falsas las siguientes proposiciones. Veamos. Ecuador atacó el puesto peruano del oro. No, el oro no es Perú, es Ecuador, más bien. Falso. Perú tuvo la tercera unidad. Verdadero. Se produce la inmolación, o sea, sacrificio de Quiñones. Verdadero. Los países garantes de Río de Janeiro fueron Estados Unidos, Colombia, Colombia no. Colombia no. Chile. Falso. Por lo tanto, falso. Verdadero, verdadero, falso. La D, doctor. La D, doctor. A la 8. A la 8. Sobre el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero indique aspectos importantes. A ver, sobre el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero indique aspectos importantes. 1. Fue un gobierno autoritario, fue un interés oligarca. ¿Autoritario? Bustamante fue un demócrata. Falso. ¿Hubo inestabilidad ocasionada por la crisis? Sí hubo inestabilidad. Claro, sí hubo control de precios, subsidios. La 2 sí. ¿Retornaron los partidos políticos restringidos por ley de emergencia? Sí. 2 y 3. 2 y 3. Una economía de tipo liberal y ortodoxa. No, eso es después. Eso es con Odría, es posterior. ¿Hubo incremento del control de precios y subsidios? Sí. Sí. Sería 2, 3, 5. La C. 2, 3, 5. Vamos a la 9. Es una obra de hecho del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. Vamos, ¿cuál? Es una obra o hecho del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cuál sería para ti la respuesta? Vamos, vamos, vamos. Claro, pues la empresa petrolera fiscal, A de abogado, A de abogado, 10. De la siguiente relación de acontecimientos históricos, señale lo que corresponden al gobierno de José Luis Bustamante. Ya, lo que corresponde a Bustamante, ¿eh? Acuérdate, acuérdate. 1. Ley de narconaje, sí. Conflicto con Colombia, no, eso es en todo caso Sánchez Cerro. Guerra con Ecuador es comprado. Ley 200 millas, sí. 1-4, ¿sí o no? 1-4. Letra A de abogado. La letra A de abogado, correcto. Ya están las 10, campeón. Ahora mira, vamos a... Ya dejé de compartir y a partir de este momento, claro, muy agradecido a los que mandan su respuesta, ¿no? Ahí Marjorie manda su respuesta, ha mandado Edison, ¿no? Gracias por mandar sus respuestas. Marjorie, Edison, Angie también. Angie también mandó su respuesta. Gracias, gracias, muchachos. Ahora nos quedan minutos que yo siempre dedico a contestar cualquier duda. Preguntas del tema, temas anteriores. Si en las preguntitas de lo que sería la tarea domiciliaria hay algo que por ahí no te convence, también pregúntame. Yo te puedo ayudar. Yo también voy a hacer preguntas, pero primero quiero que tú me preguntes, ¿ya? Claro, con mucho gusto. Angie me pregunta. Gracias, Angie. Invito al resto de los muchachos a preguntar. Sí, pregunten, jóvenes. Por ejemplo, Angie Rosario me dice, profesor, ¿puede volver a explicar sobre la ley del naconaje? Claro. Primero, un yanacona era un siervo agrícola. La palabra yanacona viene desde el latín caima.
desde los incas, pero con los incas eran siervos de la nobleza. En el virreinato, en la colonia, ya, en el virreinato los yanaconas eran siervos agrícolas, ¿sí o no? Virreinato. Pero eso no cambió con la República. Cuando Perú inició su etapa republicana, aún continuaban los yanaconas. El problema es que su condición de servidumbre hacía que ellos trabajen para un señor, para un amo, como si fuera un señor feudal, aunque estos eran gamonales, y no les pagaban. Ojo, no les pagaban. Entonces, la condición de estos señores iba a ser casi perpetua, profe, porque si no les pagaban, en el futuro sus hijos seguían siendo yanaconas y no saldrían de esa circunstancia, ¿no? ¿En qué consiste la ley anaconaje? El gobierno del presidente Bustamante Rivero establece que se les debe pagar un salario, una remuneración a los trabajadores agrícolas. Obviamente, esto no va a ser del agrado de los oligarcas, gamonales, terratenientes. Ellos hasta empezaron a decir, ¿por qué le tengo que pagar? Más bien ellos deberían estar agradecidos conmigo. Yo les doy casa, comida y trabajo. ¿Eh? Les doy casa, comida y trabajo. Más bien ellos me tienen que agradecer. Imagínate. ¿Qué te parece? Por lo tanto, en este gobierno de Bustamante y Rivero, al aprobar la ley de anaconaje, se buscó que a los campesinos les paguen un salario o un sueldo. Ya, Angie, gracias. Ahora que se va a la práctica es otra cosa, ¿no? Más complicado todavía, pero bueno, la ley se aprobó. Vamos chicos, por ahí otra pregunta. ¿Quieren que explique algo, que te aclare, que amplíe? Si tienes alguna duda, vamos, vamos, escríbeme, escríbeme. Este momento es para que me preguntes, campeón, vamos. Si hay alguna tarea, alguna duda, tarea domiciliaria también. Ah, ya. Por aquí Marjorie me pregunta acerca de Javier Prado. ¿Cómo no, Marjorie? Mira, te cuento. Yo estaba hablando acerca de que Manuel Prado, ¿no?, fue hijo del presidente María Ignacio Prado, el de la guerra con Chile, el que se fue a comprar armamento y no volvió. Pero lo que yo quería destacar es que los Prados son famosos, ¿no? Porque Manuel Prado a su vez fue hermano de Leoncio Prado, héroe de la guerra también. Claro, incluso hay un colegio militar en Prado, ¿sí o no? Claro. Pero, Marjorie, acá en Lima existe la avenida Javier Prado, ¿sí o no? Importante avenida, la avenida Javier Prado. Entonces la preguntita es, ¿quién fue Javier Prado? Pues ya no. Uno fue profesor en San Marcos, Marjorie. Fue profesor en San Marcos. Incluso llegó a ser rector, significa la máxima autoridad académica. Y todo indica que a Javier Prado lo querían bastante en San Marcos. Llegó a ser una personalidad. A tal punto, mira, que una avenida importante lleva su nombre. ¿Sí o no? Eso prueba entonces que los Prado fueron importantes en nuestra historia, ¿no? ¿Sí o no? Listo, Mario. Así que ya sabes quién fue Javier Prado. Por lo pronto, su hermano Emanuel Prado, ¿no? Y también hijo del presidente Prado. ¿Sí o no? Listo, Mario. Gracias. Vamos, chicos, por ahí alguien más se anima a preguntar algo. Antes que empiece yo con mis preguntas, ¿ah? Ahorita empiezo yo con mis preguntas, ¿ah? Vamos, 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 vamos. Pregunta, pregunta. Antes que yo te pregunte. Ya. Claro que mi pregunta va general para todos, ¿no? No es para nadie en especial, simplemente es para que todos practiquen. Así que voy a empezar a hacer unas preguntitas, ¿ya? Inténtalo, pues. No te rindas, inténtalo. Si la pregunta está complicada, tranquilo nomás. No lo veas por el lado, ¡ay, qué difícil! Nada, inténtalo. Mira, esta preguntita, espero que tú la puedas contestar. La verdad está un poquito difícil, pero tú vas a aprender, ¿ya? Vas a aprender. Mira, por ejemplo, la pregunta dice así. Durante el onceño Augusto B. Leguía, hice la pregunta, se creó una institución pública encargada de recoger las denuncias de la población indígena sobre el abuso de autoridades locales y gamonales. Esta institución fue, alternativa A, la Asociación Proindígena, alternativa B, la Oficina de Reforma Agraria, alternativa C,
el Comité Pro Derecho Indígena. Alternativa D, la Asociación Indígena Tahuantinsuyo. Alternativa E, la Oficina de Asuntos Indígenas. Repito la pregunta, ¿ya? Dice, durante el oncenio Augusto B. Leguía, ¿ya? Durante el oncenio Augusto B. Leguía, se creó una institución pública encargada de recoger las denuncias de la población indígena sobre el abuso de las autoridades locales y gamonales. Esta institución fue A, la Asociación Proindígena, B, la Oficina de Reforma Agraria, C, el Comité Pro Derecho Indígena, D, la Asociación Indígena Tahuantinsuyo, E, la Oficina de Asuntos Indígenas. A ver, vamos, ¿qué dices? Por ahí ya tengo una respuesta. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? Vamos, vamos. Y la respuesta correcta es la E, la Oficina de Asuntos Indígenas. Ahora, ya que veo que has contestado muy bien, la respuesta era la E. Hace poquito, hace muy poco, ha habido un simulacro de la Universidad de Callao. Hace poquito, ¿ya? Y han venido algunas preguntas interesantes. Yo te voy a leer una pregunta, ¿ya? ¿Está bien? ¿Puede ser? Hace poquito ha habido un... A ver, te voy a leer una pregunta de... Espérate, espérame, dame un segundo para ubicarla, ¿ya? Ahorita lo ubico. Ahorita lo ubico. Mira, escucha, esta pregunta fue de Callao hace poquito, decía. ¿Qué representaciones se encuentran en la cueva de Toquepala? Alternativa A, tejidos antiguos. Alternativa B, andenes acuíferos. Alternativa C, juegos florales. Alternativa D, esculturas míticas. Alternativa E, pinturas rupestres. Franco, esto ha venido hace poquito en Simulacro Universidad Callao. Dice, ¿qué representaciones se encuentran en la cueva de Toquepala? Alternativa A, tejidos antiguos. Alternativa B, andenes acuíferos. Alternativa C, juegos florales. Alternativa D, esculturas míticas. Alternativa E, pinturas rupestres. ¿Qué marcarías? Vamos, tú puedes, vamos. ¿Qué dices? No tengas miedo, tú puedes, tú puedes. Y la respuesta súper correcta que ha marcado mi alumno Edison, ¿y quién más? ¿Quién más se anima? Marjorie creo, ¿eh? Ya está, ya. Ajá, Angie también. Y la respuesta correcta es pinturas rupestres. Pinturas rupestres.